Leamos la palabra en Salmos 136, verso 5. Salmos 136, verso 5 dice así: al que hizo los cielos con entendimiento. Cuando leí esta palabra, me di cuenta de que aparte de que debemos de orar, ayunar, buscar a Dios y esperar en Dios, creer en Él, en lo que Dios va a hacer con nosotros, hay un ingrediente que es muy importante, no menos importante que los otros, ni más importante que los otros. Pero yo estaba hablando con un amigo mío, un hermano de la iglesia que tiene un ministerio de adorar, de cantar, y él tiene un llamado muy importante, un llamado internacional, un llamado muy grande. Es un muchacho que ora, un muchacho que muy respetuoso, le gusta honrar a las personas. A mí me ha honrado muchísimo. Pero hay un detalle que falta, y es que el entendimiento, cuando falta en los siervos ungidos o quien sea que está buscando ver la gloria de Dios, por más que ores y ayunes, no vas a poder pasar a niveles altos, no vas a poder salir fácil del proceso. El entendimiento. Lo que hace que Jesús venza a Satanás en el desierto, el Señor lo reprenda, es el entendimiento, porque el enemigo trataba de confrontar a Dios, a Jesús por la palabra, pero Jesús tenía entendimiento. Por eso dice la palabra que Jesús crecía tanto en tamaño como en sabiduría. Antes de Jesús empezar su ministerio y antes de Jesús ir al desierto a ser tentado por el enemigo, dice la palabra que Jesús crecía tanto en tamaño como también crecía en sabiduría. Hay muchos que se quedaron solamente creciendo en el tamaño, que tienen 30, 50, 40 años, pero el entendimiento en Dios está vacío. Y me he dado cuenta que este ingrediente falta en muchos hombres y mujeres de Dios, que Dios quiere mostrarles su gloria, que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. Pero ellos tienen el nivel de oración, oran, leen la Biblia, pero no tienen el entendimiento como para entender el proceso que están pasando. Cuándo tienen que hacer esto y cuándo no. Qué deben aceptar y qué deben rechazar. Cuándo moverse, cuándo quedarse quieto. No tienen el entendimiento. Y es una parte clave. Hay gente que no sabe cuándo empezar a escribir, la temporada donde empezar a escribir un libro. Por ejemplo, cuando yo escribí mi primer libro, entendí de que era el tiempo de yo escribir mi primer libro. Y ahí se desató una bendición grande sobre ese libro. ¿Por qué? Porque yo entendí que era el tiempo de yo escribir un libro. Yo sé cuándo es tiempo de quedarme en mi casa tranquilo, aunque esté pasando necesidad, y sé cuándo es tiempo de moverme. Sé cuándo es tiempo de hacer lo otro. Todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que usted vio que dieron gloria, aparte de que oraban y ayunaban, tenían entendimiento. Saber cuándo hacer las cosas y cuándo no. Entonces, este pequeño detalle, si el mismo Dios tuvo que tener entendimiento para crear los cielos. Oigan cómo dice así aquí, Salmos 136, verso 5, dice: al que hizo los cielos con entendimiento. O sea, que aparte de que Dios tenía el poder para crear las cosas, debía tener el entendimiento para crear las cosas. Entonces hay un dicho en Dominicana que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. O sea, que ciego no es el que no ve de sus ojos de nacimiento, sino el que no quiere ver la situación que está frente a sus ojos y que no entiende cuándo debe tomar una decisión y cuándo no. A eso se refiere el refrán cuando dice no hay peor ciego que el que no quiera ver. Me voy a ir más allá, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Entonces, este pequeño detalle, esta pequeña virtud de entender cuándo sí, cuándo no, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo moverme, cuándo estar tranquilo, cuándo escribir, cuándo no escribir, cuándo ayudar a la gente y cuándo no ayudar. Este pequeño detalle es lo que hace que uno vaya subiendo de escala y subiendo de nivel. Por eso hay un dicho que dice también que el tren de la oportunidad solamente pasa una vez en la vida, y esa oportunidad la toma quien se arriesgue a subirse en ese tren. No importa. El que se arriesga a subirse en ese tren no va a pensar si en el camino el tren va a chocar, si el tren se va a desviar, si se van a perder, si van a pasar hambre. Pasó la oportunidad y se subió. Te lo digo yo porque yo he pasado experiencia y he cometido errores en mis inicios que hoy en día me costaron hasta no tener mi casa propia.
Porque hubo un tiempo, hace 5 años, donde el Señor me dijo, es el tiempo. Me mostró de que tengas tu casa. Era una casa enorme. Y el Señor me mostró quién tenía que comprármela. Y me dijo todo lo que yo tenía que hacer. Pero cuando la persona misma pasó mismo, como mismo el Señor me mostró la visión en esa montaña, pasó. Esa persona me contactó y me hizo unas cuantas preguntas y yo por temor no toqué el tema que tenía que tocar. Porque me creía algo demasiado sobrenatural. Dije, wow, pero este es un empresario millonario, pero ¿quién es él? O sea, ¿cómo es posible que él me vaya a comprar una casa de tanto dinero sin conocerme bien? Y me asusté. Por eso hoy en día no tengo mi casa propia. Tal vez el Señor ya tiene otro plan para dármela, yo lo creo así. Por eso estoy yo pasando lo que estoy pasando hoy en día. Que el enemigo me hace tanto la guerra con personas que me alquilan las casas donde he vivido. Porque no tuve el entendimiento para tomar la decisión correcta en ese tiempo. Y hoy en día estoy pasando las consecuencias. Por eso yo predico de la Biblia, pero también te predico de mis experiencias basadas en la Biblia. Dios hizo los cielos con entendimiento. Cuando tienes el entendimiento, entonces muchas cosas me sirvieron de experiencia para luego yo tomar decisiones que me fueron subiendo de nivel. El vehículo que yo tengo lo compré porque como tuve la experiencia hace tanto tiempo con la casa, no dejé pasar la oportunidad y aproveché cuando Dios me dijo, escribe el libro, haz esto, haz lo otro. Llegó la ayuda, llegó la bendición, inmediatamente compré mi vehículo que lo necesitaba para el ministerio y para la fundación de niños. Y no dejé pasar esa oportunidad porque entendí que era el tiempo, tuve el entendimiento que era el tiempo de yo comprar mi vehículo. Y el Señor obró. Entonces tú debes tener este detalle muy pendiente, saber cuándo es el tiempo de todo. No hacerte el de la vista gorda ni el sordo cuando te aconsejan o cuando te dicen esto. Porque las cosas están delante de ti. Tú eres el ciego que no las quieres ver. El que hizo los cielos con entendimiento. La oración es buena, muy eficaz. La Biblia, del ayuno. Pero si no tienes el entendimiento. Los grandes empresarios hoy, multimillonarios, son multimillonarios, no porque tuvieron más suerte que otros. Cuando usted lee la biografía de los grandes millonarios del mundo, se dará cuenta de que en un momento dado tuvieron que tomar una decisión muy arriesgada, donde nadie creía en ellos, donde decían ese negocio no va a funcionar, esa empresa ahí no va a funcionar, ahí eso no se vende, ahí han puesto como 5 más y están fracasados, si tú la pones la tuya también va a fracasar igual que las otras, ahí no se da el guineo, mira, y no siembre ahí esa fruta que tú no va a funcionar. Gente que tuvo visión de emprender donde otros no pudieron emprender. Gente que tuvo la visión de construir bienes raíces en un lugar donde la gente decía, ahí en los bienes raíces, construir casa, eso no deja. Mucha gente ha fracasado en ese proyecto, no invierte ahí. Pero viene una gente con una visión diferente, a darle un toque diferente, que entiende que puede funcionar. Una visión que otros no pudieron ver, pero que ellos vieron, entonces vinieron, invirtieron ahí y hoy en día son multimillonarios. ¿Por qué? Tuvieron el entendimiento, se arriesgaron, vieron más allá del proceso y de lo que sus ojos podían ver. Eso se refiere al que hizo los cielos con entendimiento. Dios vio donde nadie podía ver y construyó. Creó los cielos y la tierra. Y dijo, voy a hacer esto así, los mares, los peces, los perros, los humanos los voy a crear del polvo, a la mujer la voy a sacar de la costilla. ¿Para qué? Dios hizo todo con entendimiento. Pídele a Dios entendimiento, que Dios te revele el entendimiento. Dios te bendiga y Dios te guarde.